Buenos días, tardes o noches. Depende de la hora que veas el video, quiero iniciar agradeciéndoles por apoyar al canal y darle me gusta, eso me motiva a subir más contenido al canal. Dicho eso, iniciemos. Descargo de responsabilidad, el siguiente fic y personajes no me pertenece, créditos a sus creadores. Si desea ayudar al canal denle me gusta y suscríbete. Capítulo 25. Intermedio, asociación y dificultades. Juana de Arco Alter se sentía hoy positivamente emocionada. A simple vista, no había muchas razones para que se sintiera así. Dondequiera que iba, su presencia repelía a los habitantes de Chaldea, humanos y sirvientes. Por supuesto, no le importaban. A ella le daba igual. Los susurros que le llegaban cada vez que tenía la mala suerte de cruzarse con ellos tampoco la molestaban. ¿Y qué si intentaba matarlos y acabar con el mundo? Eso fue hace como una semana. Básicamente, una vida completamente distinta a la actual. Y, de todas formas, no importaba cómo la vieran. Después de todo, tenía un título que superaba cualquier insulto que pudieran lanzarle. Con una excepción, claro está. Una de la que se ocuparía hoy. Pero antes de hacer algo con ese título de mierda en particular que pertenecía a relaciones con un animal de granja, como lo llamaría su otro yo, tenía un asunto mucho más importante del que ocuparse primero. Una sonrisa burlona se dibujó en sus labios al ver a su objetivo tras la esquina de los pasillos, por lo demás vacíos, de Chaldea. Su compañero, King. Inmediatamente, comenzó a aminorar el paso de su antes enérgico paso para igualarlo al de su compañero. Después de todo, ¿no es acaso permanecer uno al lado del otro lo que hacen los socios? Así que aquí estaba, caminando detrás de su compañero a pocos metros de distancia, lo suficientemente cerca como para no perderlo de vista, pero lo suficientemente lejos como para que cualquier transeúnte supusiera que no viajaban juntos, a un ritmo parejo. Sus pasos se fundieron, convirtiéndose finalmente en un único sonido estéreo que resonaba en los fríos pasillos de Chaldea. ¿A dónde iba? No lo sabía. Tampoco le importaba. Quizás algunos, tal vez incluso muchos, la considerarían estúpida por cometer un acto tan sin sentido, pero no carecía de razón. Esta era su oportunidad después de días de observación, algo que hizo por una simple razón. No se había encontrado cara a cara con ella desde que la llamaron, y eso, para ella, era imperdonable. Y aunque fuera estúpida por hacerlo, lo era mucho menos que cuando se había presentado como alguien que no era solo por las palabras de un loco y la actuación de un estafador. Algo que él había descubierto y de lo que la había sacado. Por eso le parecía tan imperdonable su acto deliberado de evasión y sabía que era deliberado, tenía que serlo. ¿Por qué declararla su compañera si ni siquiera iba a interactuar con ella después? Entonces, estaba enojada con él. No muy enojada, pero necesitaba hablar con él. Sí, solo una charla. Nada más. El hecho de que lo siguiera en silencio y aún no hubiera hablado con él era simplemente cuestión de, bueno, no importaba por qué. Ella haría que él la reconociera, no al revés. Tras casi 5 minutos del silencioso y constante juego del gato y el ratón, Jeanne Alter perdió de vista a Kim por primera vez debido a una curva cerrada. Sin inmutarse, aceleró el paso y echó a correr a media carrera para alcanzar a su compañero, solo para detenerse en seco al encontrarse con una cara inesperada en la curva. Bueno, mira quién es la santa, la Pucelle, la mujer más santa que cualquier otra. Juana de Arco la miró fijamente con unos ojos que la perforaban, o al menos querían hacerlo, mientras se interponía en el camino de Juana Alter. Buenos días, mi otra yo, dijo Jeanne. No había sonrisa en el rostro de la gobernante, pero mantuvo un tono neutral, quizá por cortesía. Ja. ¿Otra yo? Dijo Jeanne Alter con desprecio. Creí que ese cabrón ya había dejado claro que no somos iguales. Puede ser, pero fuiste creado a mi imagen, señaló Jeanne. Chasqueó la lengua. No podía discutir con eso. Giles, el auténtico, había deseado su existencia inicial por el deseo de que la verdadera Juana de Arco volviera a la vida y se vengara de quienes la mataron, algo que la gobernante no deseaba, aunque ella no comprendía por qué. Su propia existencia actual era un misterio a juzgar por lo que decían los peces gordos de Chaldea, algo así como una existencia anclada en la de Chaldea, fuera lo que fuese que eso significara. ¿A quién le importa? Espetó. ¿Qué haces aquí bloqueándome el paso? He perdido de vista al maestro. Bueno, el maestro es precisamente la razón. Te he estado observando durante la última semana.
El gobernante entrecerró los ojos. Lo estás acosando, acusó Jeanne. ¿Qué? No, no lo soy. Solo soy socia, ¿ves? Sociadora. Gritó Jeanne Alter, señalando con las manos cada sílaba de socia. ¿Acosarla? ¿A ella? ¿En qué mundo? ¿Solo porque lo había estado siguiendo sin decir nada era una acosadora? Claro que no. Solo estaban pasando una mala racha como socias, eso era todo. En cuanto lo alcanzara, quizás lo acorralara en un lugar donde no pudiera escapar, todo volvería a la normalidad. Ella no lo estaba acosando. Sigues diciendo que tú y el maestro son socios. El rostro de Jeanne se tornó preocupado. No creo que sepas lo que significa. Ante eso, Jeanne Alter se erizó. Disculpe. Casi gritó, indignada, acercándose a Jeanne con los dientes al descubierto. ¿Quién es usted para cuestionar la relación entre él y yo? La gobernante tuvo la decencia de apartar la mirada ante la pregunta, algo que solo hizo que Jeanne Alter entrecerrara los ojos. ¿Por qué te importa tanto, Santurrona? Bueno, eres como mi hermana, así que me siento responsable de tus acciones. ¿Tú qué? Se quejó Jeanne Alter. No soy tu hermana, siseó. Primero llamando la otra yo y ahora declarando que era su hermana. Qué audacia la de esta mujer. Pensó. Pero, ¿qué más se podía esperar de esa maldita zorra? Pero seguro que no te importaba ser mi hermana en ese entonces, dijo Jeanne, inclinando la cabeza en genuina confusión. ¿Y era eso una pequeña y maldita sonrisa en su rostro? Eso no fue por elección, susurró entre dientes, aunque eso no pareció disuadir a Jeanne de ninguna manera. De cualquier manera, no creo que tengas que preocuparte por no ver a la maestra hoy, dijo Jeanne, girándose y alejándose de ella. ¿Te has enterado de nuestras nuevas asignaciones? ¿Asignaciones? Preguntó Jeanne Alter mientras, a regañadientes, seguía a su compañera, en lugar de otras opciones. ¿Qué asignaciones? ¿Ningún miembro del personal de Chaldea te informó? No, ellos, bueno, ahora que lo mencionas, creo que hubo un tonto que intentó acercarse a mí hace unas horas, dijo, llevándose los dedos a la barbilla. ¿Y? Jeanne Alter rió entre dientes. No sé. Salió corriendo en cuanto lo vimos. Jeanne suspiró. Debería haberlo sabido, se lamentó. Estás en un equipo que busca recursos en la última singularidad. Tu singularidad. ¿Qué? ¿Quién me puso en el equipo? No pedí que me incluyeran. ¿Quién más? Jeanne la miró de reojo, indicando que la respuesta era alguien que conocía. Sus pies se detuvieron. ¿No querrás decir y? El maestro te eligió. El rey lo hizo. Cada paso que Qin había dado hoy lo había hecho con el mayor cuidado que había podido reunir. En parte era costumbre. Dudaba de casi todo lo que hacía desde que empezó el Isekai. Incluso algo tan sencillo como almorzar en la cafetería, primero se fijaba en los demás. ¿Existía algún tipo de ritual previo a la comida en este mundo? ¿Alguna costumbre internacional? Lo único que descubrió fue que variaba bastante de persona a persona. Algunos se dedicaban a una oración profunda, otros a un simple gesto o ninguno. Algunos lo llamarían paranoico, y él lo llamaba paranoico con razón. En cuanto a la otra parte, fue Jeanne Alter. Y eso fue todo lo que tenía que decir al respecto. Confío en que todos comprendan la misión, resonó la voz de Olga en la sala de mando, sacando a Qin de sus cavilaciones. Para reiterar, se adentrarán una vez más en la singularidad francesa, o mejor dicho, en sus restos, para reunir recursos para Chaldea. A su lado, Ritsuka asintió. En efecto, hoy iba a ser un día trascendental para Chaldea, aunque no tanto como la entrada a Francia. Unos días antes, le habían informado junto con Ritsuka que habían logrado identificar restos de la singularidad. Inicialmente considerados un error a corregir, los cálculos de Da Vinci y su equipo, sobre todo ella misma, según lo que él escuchó, determinaron que no eran volátiles y que desaparecerían por sí solos una vez corregidas las 7 singularidades. Por el momento, deberían considerarse como posibles vías para la recolección de recursos, especialmente alimentos. No debería ser nada grave, dijo Romaní desde su silla con vistas a la sala de mando. Lo máximo que encontrarán serán algunos wyverns y no muertos. Ni de lejos la cantidad que había cuando entraron en Francia, por supuesto. Si hubiera alguna anomalía en forma de seres más poderosos, nuestros sensores los detectarían y serían los primeros en saberlo. Qin suspiró aliviado antes de darse cuenta, con una punzada de horror, de lo que acababa de hacer.
¿De verdad se había vuelto tan insensible en ese lugar que instintivamente dejó escapar un suspiro de alivio al enterarse de Wyverns y no muertos? Sí. Sí lo había hecho. Debo decir, añadió Da Vinci, que había elegido participar en la supervisión en un raro momento libre en su trabajo, mientras se acercaba a los amos y sus sirvientes elegidos en lo alto de la sala de mando. Ustedes dos seguro que eligieron algunas opciones interesantes para traer. El rey tragó saliva. Eso definitivamente iba dirigido a mí, ¿no? ¿Cómo no iba a ser así después de su primera elección de sirviente? Como si le hubieran dado una señal, Olga comenzó a detallar su misión con todo detalle, con la vista puesta en los maestros. En resumen, su misión es simplemente buscar recursos para Chaldea por cualquier medio necesario. Ya sea cazando animales, intercambiando productos o incluso talando árboles. Para el intercambio, les hemos proporcionado réplicas idénticas de monedas de la época. Los sirvientes para esta misión serán y... Su mirada pasó lentamente de los maestros a los sirvientes, y con cada mirada, comenzó a enumerar sus nombres. Cuchulain, Emilia, Juana de Arco, Carna, Chevalier de Oni y Juana de Arco Alter. El último nombre de la lista provocó una silenciosa inquietud en la sala, sobre todo en el aspecto humano. Los demás sirvientes, por su parte, apenas reaccionaron ante el vengador de pelo blanco. Un bufido de Cuchulain, una mirada de reojo de Deon y nada en absoluto de Carna. Traerla a esta misión había sido decisión del rey. Para la mayoría, e incluso para él mismo en cierta medida, esto podría considerarse una idiotez astronómica. Sin embargo, no fue una decisión que tomó a la ligera ni sin razón. Jeanne Alter, o Jane para diferenciarlas mejor, había sido y no exactamente una espina clavada, pero sí una especie de dolor constante y sordo. Lo comparaba con un personaje desagradable del instituto que un día decidió que tú y ellos eran amigos, y se negó a aceptar lo contrario, pegándose a ti como un tumor inofensivo pero persistente. Durante toda la semana transcurrida desde la caída de la singularidad francesa, Jean lo había seguido a la primera y, bueno, digamos que no era precisamente una experta en espionaje. Por supuesto, nunca intentó decirle nada, ni que dejara de acosarlo, ni siquiera que se diera la vuelta y la enfrentara cuando su presencia se volvió ineludible. No pudo. ¿Y si solo buscaba una brecha en su guardia para atacar cuando menos lo esperaba? Dime, Jean, ¿puedo saber por qué estás? Ja. Por fin bajaste la guardia. Espera, espera. La mera imagen en su mente hizo que sus dientes castañetearan de miedo. Así que, precisamente por eso, cuando Olga fue a preguntarle a quién quería en el equipo para esta misión, eligió primero a Jeanne Alter, junto con Deon y Karna. Después de todo, no había lugar más seguro que estar rodeado de otros 5 sirvientes vengadores sin rencor que pudieran protegerlo, ¿verdad? Bueno, eso es todo por mi parte. Ahora, Mash, podrías. Sí, director. Venga, senpai, señor rey. Como al entrar en Francia, los dos maestros se dirigieron a los ataúdes. Durante el camino, hizo todo lo posible por evitar el contacto visual con la Vengadora y rezó a todo lo que es santo, divino y misericordioso para no quedarse solo con ella en ningún momento de la singularidad. Hasta el momento en que entró en el ataúd, su mirada penetrante no correspondió a sus intentos. Buena suerte, senpai. Tú también, señor King, dijo Mash. Cuervo. Jaja, sí, usted también, señor Lowe. Sí, no te preocupes demasiado, Mash. O sea, ¿qué nos van a hacer unos animales salvajes que la bruja dragón no pudo? Dijo Ritsuka en tono de broma, antes de que su mirada se tornara un poco temerosa. Sin ofender, Jeanne Alter. Desde el ángulo interior del ataúd, el rey no podía ver a la Vengadora, pero él también esperaba que ella no se ofendiera por ello. Muy bien, Raisiften 3, 2, 1. Una luz brillante, una sensación de ingravidez y una indescriptible sensación de viaje después, estaban una vez más en las amplias y verdes llanuras de Francia. Uf. Supongo que volvemos a este maldito país, dijo Cuchulain, rompiendo el silencio, con Gaebolk perezosamente sobre su espalda. ¿Y a dónde vamos? Bueno, si vamos a cazar, creo que deberíamos ir a esa ciudad de allá. Intercambiar un poco y preguntar por buenos lugares, dijo Ritsuka. ¿Qué te parece, rey? Claro. Hagámoslo, dijo. Parecía un buen plan. Al acercarse al pueblo, Kim no pudo evitar echarle un vistazo a Jane de vez en cuando. Se había posicionado detrás de ella, rodeado de otros 2 sirvientes. Karna y Deon, los 2 que había elegido para acompañarlo.
Pensó que necesitaba a alguien que al menos fuera consciente de la amenaza que Jin podía representar para él. Y de los dos, probablemente Deon lo notaría, pero Karna, ese hombre es puro como la seda. Probablemente ya consideraba a Jin una camarada desde el momento en que supo que se había convertido en sirvienta de Chaldea. Pero Karna era su sirviente más fuerte y confiable, por lo que, por supuesto, traerlo fue una decisión obvia. Perdón por traerte a este lugar, Karna, se disculpó al lancero a su derecha. No les explicó por qué había elegido a Karna y a Deon, así que debió de parecerles que los traía para una misión demasiado simple, sobre todo para Karna. Era como traer una bomba nuclear para matar un mosquito. No tiene por qué disculparse, maestro. Al contrario, es un honor para mí poder participar en algo tan importante, dijo Karna con su voz siempre estoica. ¿Importante? ¿Qué podría ser tan importante en lo que resultó ser una complicada compra de comestibles? Por supuesto. ¿Qué podría ser más importante que mantener a raya el hambre? Bueno, cuando lo dijo así, supongo que tienes razón. Gracias por venir, Karna. Por supuesto, maestro. Lo que sea que me necesites, lo haré. Había tenido mucha suerte al invocar a Karna, ¿verdad? Nunca imaginó que alguien tan fuerte pudiera ser tan dolorosamente humilde. Hasta Saitama lo pensaría dos veces si alguien le dijera que hiciera la compra. Suponía que podría prescindir de la constante atribución errónea del lancero de sus acciones a alguna gran virtud que supuestamente poseía, pero aparte de eso, casi se sentía culpable por la amabilidad con la que Karna lo trataba. Por el contrario, para él Deon seguía siendo en gran medida un misterio. La rubia Saber caminaba a su lado a la misma velocidad, a un paso de distancia. No habían intercambiado muchas palabras desde que Deon llegó a Chaldea, ni él lo había hecho con la mayoría de los nuevos sirvientes, salvo algunas bromas. Los había elegido después de Karna al elegir la alineación de sirvientes. Su razonamiento era más o menos así. Primero, Jin para asegurarse de que no lo pillaran desprevenido en ninguna emboscada. Luego, Karna, la sirvienta más fuerte que se le ocurría. Y finalmente, alguien que comprendiera el peligro que representaba Jin, es decir, alguien que estuviera bajo su control directo durante un buen tiempo. Sus sirvientes. El nombre de Deon fue lo primero que le vino a la mente al pensar en semejante sirviente, algo que atribuyó a la extraña conversación que tuvieron durante el segundo concierto de Elizabeth. Ahora que lo pensaba, ¿por qué esa conversación tomó un giro tan extraño entonces? Recordó que empezó con él intentando calmar la situación por todos los medios, lo cual logró mediante una pregunta, ciertamente grosera, sobre la identidad de Deon, y de alguna manera la situación se intensificó. En cualquier caso, Deon debería ser capaz de identificar si Jin iba a atacarlo, quizás incluso más rápido que Karna si la Vengadora no veía la necesidad de endulzar sus palabras con mentiras. Hola, Charles, saludó King. Espera, Charles. Buenos días a usted también, maestro, saludó Deon con una sonrisa. ¿Cómo está hoy? Bueno, hasta ahora bien, dijo, la última parte en un susurro. Lo siento. No sé por qué te llamé Charles. Pero yo soy... Lo siento. Deon soltó una risita. Charles, Charlotte, Chevalier, Deon, me llaman todos, claro. Pero hoy, a falta de cualquier cosa que me obligue a ser diferente, diría que soy un hombre. Charles, como dijiste. Ya, veo, dijo Kim, procesando la información. Había deducido que el género de Deon cambiaba constantemente según lo que decían los libros, pero verlo convertirse en, bueno, en él ese día en particular era diferente. Bien por ti. No sabía qué más decir. Era la primera vez que conocía a alguien tan flexible, a falta de una palabra mejor. En efecto. Decidir incluso algo tan pequeño por mi propia voluntad se siente sorprendentemente liberador. Kim asintió, sin entender muy bien qué significaba eso. Claro. Si te hace feliz, me alegra que puedas, expresarte, dijo en un pequeño intento de conectar con ese concepto aún desconocido. Me alegro de que te sientas así. ¿Tú haces? Por supuesto. Después de todo, fuiste tú quien me animó a hacerlo. ¿Lo fue? Aunque como caballero devoto no puedo desviarme de mis órdenes, las pequeñas decisiones dentro de ellas siguen estando en mis manos. ¿No fue eso lo que me transmitiste esa noche? No. En realidad, no lo sabía. ¿Lo era? Al final, fue por voluntad propia que me lancé a la lanza de Karna para ayudarte, aunque supongo que eso estira mucho mi juramento como caballero, ¿no? Jaja.
Eso era mucho para procesar, pensó Kim, y durante el siguiente medio minuto permaneció en silencio mientras cada palabra que decía Deon se abría paso en su cerebro. Supongo, dijo después de un momento de silencio, sin siquiera mirar a saber, aunque aún así Deon respondió con un zumbido de satisfacción. Debo decir, dijo Deon, que me sorprendió saber que me había elegido para acompañarlo en esta misión. ¿Será porque cree que tengo más experiencia con la situación aquí? Kim tragó saliva con nerviosismo. Si Deon se refería a Jin, no lo demostró. Quizás Deon estaba siendo discreto como el espía que era, o quizás la posibilidad de que Jin se volviera hostil había pasado por alto incluso al sable y solo se refería a Francia en su conjunto. Rezó para que fuera lo primero. Por favor. Cuento contigo para que me cubras las espaldas. Por supuesto. Pondré mi vida en juego por la tuya. Durante el resto del camino, hubo algo que quedó grabado en la mente de Kim de esa conversación. Él sabía, de alguna manera, incluso sin que se lo dijeran o sin que hubiera habido señales reveladoras, seguía luciendo tan andrógino como siempre, pero tal vez lo prefería así, que Deon era un hombre ese día en particular. ¿Cómo? El rey se golpeó mentalmente. Cierto, existía ese aspecto en la relación amo-sirviente, ¿no? Un pasaje decía que, dado un vínculo o confianza suficientemente fuerte entre amo y sirviente, sería posible que se formara algún tipo de vínculo metafísico entre ellos, permitiéndoles saber cosas del otro sin necesidad de hablar. Pero entonces, ¿cómo? Él, sin ofender a Deon, no se consideraba particularmente cercano al sable. Además, no recordaba haber interactuado con él más allá de esa breve conversación. Seguramente eso no sería suficiente para que Deon lo considerara un confidente cercano. Estamos aquí, dijo Emilia. El pueblo se parecía a casi todos los que habían visitado la última vez. Los mismos edificios de siempre, el mismo mercado de siempre, la misma gente de siempre. En realidad, lo único diferente era que nadie los reconocía. Menos mal, porque Jin parecía ansiosa por fulminar con la mirada a todo ciudadano que pasara por su vista, aunque se contuvo. No tardaron en acercarse al mercado y comprar enormes cantidades de harina, arroz, huevos y otros artículos de primera necesidad. El vendedor pareció horrorizado durante un buen rato cuando hicieron el pedido, como mínimo. Aún así, sacó la mercancía y aceptó el pago con prisa. Estaba, digamos, más que ansioso por revelar algunos buenos lugares de caza por unas monedas extra. Bueno, vamos a determinarlo echando a suertes, dijo Emilia, mientras de repente aparecían 6 palos entre sus dedos, 3 de ellos con un poco de pintura verde en la punta mientras que los otros 3 con azul. ¿Siempre tienes eso listo? Preguntó Ritsuka, mirando los palitos con el rostro ligeramente fruncido. Proyección, Ritsuka. Qué versátil. Cuervo. Gracias. Ahora, ¿podrían? Emilia se volvió hacia los demás sirvientes. El azul va con Ritsuka. El verde va con Kim. Bueno, espera un momento. No había oído hablar de ningún tipo de emparejamiento de equipos antes. Dime, dijo el rey, ¿no sería más eficiente si fuéramos todos juntos en lugar de separarnos? Quizás, concedió Emilia, pero por ahora aún no hemos localizado ningún foco de actividad animal, así que, al menos para esta primera expedición, creo que es mejor que nos separemos. ¿No te parece? Vaya, mierda. Ese argumento que obtuvo fue impecable. Mientras cada uno de los sirvientes tomaba un palo cada uno, Kim rogó a los dioses, a los tipos RNG, a los tipos gacha, ciertamente no a los tipos encargados de designarlo con su fama no deseada, que por favor dejaran que Jin dibujara azul. Karna, Deon y yo iremos con Ritsuka. El resto irá con Kim. Mierda. Los bosques de Francia parecían especialmente espesos ese día, y mientras Kim y sus sirvientes caminaban entre densos grupos de hojas uno tras otro, la perspectiva de encontrar incluso un solo animal parecía hacerse más remota a cada minuto. Pero a Jeanne Alter no le importa nada. Allí. Gritó, señalando con el dedo hacia un grupo de árboles. Jeanne abrió la boca, como si quisiera intervenir, pero la mantuvo cerrada mientras ella y el resto seguían el ejemplo de Jeanne Alter. ¿Estás seguro de que vamos por buen camino? Preguntó Kuchulain detrás de ella. Sí. Lo soy. Claro, no estaba dibujando un camino hacia animales ni lugares de caza ni nada de eso, pero no necesitaban saberlo. De repente, un zumbido rompió el ambiente del bosque. Siguió el sonido con la mirada y encontró varios animales jabalíes y algunos ciervos muertos en el suelo con agujeros en el abdomen.
No sabían que los había golpeado. Bueno, ¿podrías mirar eso? Dijo Kuchulain, haciendo un gesto con la mano para recuperar su lanza carmesí. Los animales están ahí mismo, añadió con sarcasmo. Maestro. Tengo un montón. Bien, gracias, asintió Kim mientras caminaba hacia el lugar de la cacería de Kuchulain. Deberíamos recoger esto. Jeanne Alter refunfuñó ante la orden. Estaba tan cerca. 1 o 2 minutos más y habría llegado a su destino. Ahora, en cambio, estaba atrapada destripando cadáveres para que la maldita chaldea pudiera conseguir más comida. ¡Qué audacia la de esa maldita organización! De no ser porque su compañero era uno de sus testaferros, habría empezado a quemar el lugar. Pero Kim la quería allí, así que cedería. Por ahora. Chica. ¿No sabes nada de este lugar? Preguntó Kuchulain, separando rápidamente la carne del hueso con las manos. ¿Y quién carajo dijo que lo hice, eh? Espetó. Nuestra enemiga durante toda esa maldita singularidad, y ni siquiera conoce el lugar. Kuchulain negó con la cabeza y suspiró. Resopló. ¿Por qué iba a hacerlo? Eso fue hace literalmente una vida entera. Quien soy ahora no es quien era entonces. Palabras elegantes, dijo Kuchulain secamente. ¿Y quién eres tú ahora exactamente? Ella hinchó el pecho con orgullo. Pues, la compañera de nuestro amo, por supuesto, dijo con suficiencia. Cierto, y su único compañero también. Lo que te haga feliz, vengador. El lancero metió la piel y la carne de los cadáveres en una bolsa marrón y la cargó al hombro mientras se dirigía a una línea mística cercana que habían instalado para transportar los materiales. Loca, murmuró. Ella escuchó al hombre, pero se negó a dignificarlo con una respuesta. Ella estaba por encima de eso, y el sonido de dientes chocando definitivamente no se debía al comentario. Un crujido de hojas a su derecha la sacó de sus pensamientos. ¿Y qué quieres? Nada, respondió Jeanne rápidamente. Solo estoy un poco preocupada. No te preocupes demasiado, señorita remilgada. Jeanne Alter se levantó del cadáver en el que había estado trabajando y arrojó la mercancía hacia la línea mística. Sea cual sea la idea errónea que tengas sobre mí y el maestro, no voy a llegar tan lejos como para destrozarlo. Bueno, quizá dejaría un par de cicatrices aquí y allá, pero bueno, eso son cosas de compañeros. No lo había comprobado, claro, pero ¿a quién le importa? Le sonaba a la perfección. No es el maestro quien me preocupa. Bueno, ¿qué es entonces? Eres tú. Ella. ¿Estaba preocupada por ella? Jeanne Alter ya no podía contener su ira. ¿Esta zorra solo la estaba tomando el pelo? Primero, impidiéndole tener la tan esperada charla con su pareja, luego, teniendo la audacia de llamarla hermana como si la identidad que adoptó no fuera una farsa momentánea, y ahora teniendo el descaro de condescender y preocuparse por ella. No eran parientes. Que su verdadero nombre fuera Jeanne Dark Alter no significaba nada. Ella era ella, y Jeanne Dark era Jeanne Dark. Se lo metería en la cabeza, a la fuerza si era necesario. ¿Tú, qué sabes de I? Jeanne? Jin. La voz de Kim los sobresaltó a ambos, quienes giraron la cabeza hacia él. Por un instante, todos guardaron silencio. Kim osciló entre Avenger y Ruler, sin duda confundida por la razón por la que la primera tenía el dedo apuntando peligrosamente cerca de la garganta de la segunda. Lo entendería pronto, pensó Jeanne Alter. De hecho, debería hacerle entender ahora mismo y alejarse de su santidad ahora mismo. Matar dos pájaros de un tiro. Qué oportuno, dijo, acercándose apresuradamente al rey. Ven conmigo, maestro. Ella le agarró la muñeca con fuerza y, antes de que él pudiera replicar, huyó de los otros dos. Ignoró el espera. De Jeanne y la mirada indiferente de Kuchulain mientras aceleraba. No sabía nada de zonas de caza ni de reunión de animales en el bosque, pero aberturas pequeñas y aisladas. Las conocía de sobra. ¿Cómo, si no, se había transformado en Jin sin que nadie la vigilara todas esas noches? Apenas tardaron 1 minuto en llegar a una abertura así en el bosque con la rapidez con la que se movían. Hubo silencio por un rato mientras ella lo agarraba con fuerza por la muñeca. El bosque mismo parecía haberse desvanecido ante la tensión entre los socios. No se oían aullidos de animales, ni agua corriendo, ni el susurro de las hojas. Solo estaban ellos y nadie más, ni siquiera otro ser vivo. Tal como lo había deseado desde hacía una semana. Por fin, dijo ella, volviéndose hacia él con fuego en los ojos que se encontró con los suyos helados, estamos solos ahora, compañero.
Ella le soltó la mano, pero él no le dio la espalda ni retrocedió un paso. En cambio, se mantuvo firme, con los brazos cruzados y la mirada fija en ella. Aún así, permaneció en silencio, con la boca inmóvil. Ella apretó los dientes. Si iba a mostrarse reacio a cooperar, que así fuera. No pareces tener ganas de charlar, pero tranquilo, yo sí que estoy de humor para los dos, susurró. De una forma u otra, él recibiría su merecido. Dio un paso hacia él y pensó brevemente en cómo abordar este obstáculo en su relación. Palabras, puños, cuchillas. No le cabía duda de que alguien como Kim podría enfrentarse a todos con paso firme y comprensión, igual que él todas aquellas noches que se conocieron cuando ella asumió la identidad de Jin. Tal vez si le demostraba su agudeza en esas noches, volverían a ser como antes, ella hablando de tonterías mientras él la escuchaba y la veía como a ella y a nadie más. Ella quería recuperarlo y lo conseguiría por cualquier medio necesario. Dio un paso tras otro, y con cada paso la distancia entre ellos se acortaba cada vez más, hasta que finalmente estuvieron tan cerca que sus pechos casi se tocaron. Aún así, con sus respiraciones, la de ella, entre jadeos frustrados, y la de él, en una calma casi imperceptible mezclándose, él permaneció en silencio. Di algo, maldita sea. Gritaba su mente como si él pudiera oírla, entrecerrando los ojos en su interminable competencia de miradas. Se le ocurrió hablar primero. Confesarle lo abandonada que se había sentido durante la última semana, pero su garganta convirtió las palabras en polvo al salir. Si era ella la primera en hablar, estaría admitiendo la derrota, que lo necesitaba más a él que él a ella, y así no debía ser. Se supone que los compañeros son iguales. Pasaron 10 segundos, y ella se mantuvo inmóvil. Pasaron 30 segundos, y bajó la mirada. Su duelo de miradas había terminado. Pasó un minuto entero, y ya no pudo soportarlo más. Ella le obligaba a hablar, con fuerza. Su espada se materializó en una erupción de llamas en sus manos, y comenzó a desenvainarla. Lo golpearía con la intención de matar. Sabía que él podía con eso. ¿Pero podría? Entonces, justo antes de que su espada lo golpeara, se escuchó un crujido detrás de ella. Fou. El grito de Fou resonó por el bosque mientras movía ágilmente por el terreno guijarros, lianas y pequeños animales camino a su destino. Escapar de Ritsuka fue fácil, pensó Fou. Bastaba con agitarse un poco, poner nervioso al chico, y Mash finalmente salió para decirle que tal vez necesitaba un poco de aire fresco. Claro que el aire fresco no era realmente la razón por la que Fou se había vuelto rebelde. Para nada. La razón en realidad fue cierto hombre rubio y con cicatrices. El siguiente fic llega a ustedes gracias a Light Translator, si escucha el audio en otro canal solo lo copiaron y pegaron. La verdad es que seguía bastante enfadado por haber sido obligado a asumir el papel de mascota en esos conciertos de mala muerte. Él. ¿Una mascota? Difícilmente se le ocurría un gesto más insultante para una bestia como él. Había, por supuesto, una segunda razón. Es decir, incluso después de más de un mes de conocerlo, Fou seguía sin tener una buena imagen del hombre llamado Kim como la que tenía de Mash y Ritsuka. En la batalla final, según había oído, Kim había logrado controlar el sol o al dragón Fafnir uniéndose a la criatura, montándolo sin miedo sobre su lomo para evitar que escapara y destruyera más Francia. Sin duda, un comportamiento extraño para un humano, mago o no. ¿Por qué arriesgar la vida cuando simplemente enviar a cualquier sirviente para hacer el mismo trabajo habría bastado? ¿Era este hombre demasiado orgulloso? ¿O había algo más que se le escapaba? Esta vez, pensó Fou, llegaría al fondo de esta pieza del rompecabezas llamada Rey. No terminaría con él siendo degradado mascota nuevamente. Tras correr unos minutos, Fou finalmente percibió una pista. Los inconfundibles sonidos de una discusión, una voz femenina y aguda. Reconoció que pertenecía a una versión alternativa de Juana de Arco. Bingo, pensó. Escuchó lo que Kim le hizo a la Vengadora en la singularidad. Si había alguien con quien ella pudiera discutir con tanta pasión, no podía ser otro que el objeto de su curiosidad. Entonces, saltó hacia el claro donde escuchó la discusión a través del follaje de los arbustos, dejando escapar un flow. Mientras lo hacía. Por un instante, se hizo el silencio mientras sus ojos negros y brillantes se posaban en los de Jeanne, los ámbar de la otra. Había ira en sus ojos, aunque Fou notó que la mayoría no estaban dirigidos a él. Otro punto de interés era su mano derecha.
Más específicamente, el hecho de que sostenía una espada oscura cuyo filo estaba peligrosamente cerca del cuello de King. El rostro del hombre de la cicatriz permanecía tan estoico como siempre, incluso con la hoja a un paso de una herida abierta. Su mirada se posó en Fou por un breve instante, antes de volver a Jeanne, con la mirada tan firme como siempre. ¿Qué? ¿Qué carajo estaba interrumpiendo? Fou. Ah, ahí estás. La voz de Ritsuka resonó entre los arbustos, antes de que el chico emergiera por la misma dirección por la que había salido Fou. Estuviste fuera un rato, y mientras tanto terminamos, así que seguí tu rastro hasta aquí. Bueno, pensó Fou, supongo que ya está todo dicho. Al menos no volvió a ser mascota. Oh, Rei. ¿Tú también terminaste? La mirada de Ritsuka se desvió hacia Rei, pero se detuvo en la otra, Jeanne, y Fou vio un bulto que le bajaba por la garganta, aunque hizo todo lo posible por silenciarlo. Sí, le dijo Kim a Ritsuka con indiferencia, como si no tuviera una espada en el cuello en ese momento. Con calma, apartó la espada de la otra Jeanne con las yemas de los dedos. Parecía que la vengadora había perdido la bravuconería y pasó junto a ella, dándole una palmadita en el hombro. ¿Volvemos? Ese sí, claro, balbuceó Ritsuka. Abrió su comunicador y comunicó a la sala de mando que la misión había terminado. Y eso, supuso Fou, fue el final. Fou, se quejó, caminando desganadamente hacia Ritsuka. Su segundo intento de analizar a Kim había fracasado una vez más, esta vez por una intervención oportuna. A Fou le irritó un poco que ambos encuentros se vieran frustrados por algo ajeno a su control. Primero fueron los espectáculos de ese ídolo atroz, ahora el problema de Jeanne, cualquiera que fuera. Sin embargo, no todo fue en vano. Así que realmente es intrépido. Ese era un aspecto de él confirmado, pensó Fou. Incluso con el arma de un sirviente tan cerca de su cuello, se negaba a mostrar ningún signo de cobardía. Entre esto y su filantropía al aconsejar a Ritsuka, algo comenzaba a formarse a partir de los fragmentos, y Fou se sintió más intrigado por este singular humano de lo que esperaba. Un mago, pero caritativo. Una fuerza inmensa, pero se negaba a mostrarla. Un hombre que estaba en el lugar correcto en el momento correcto, quizás demasiado oportuno. Parecía que la pieza del rompecabezas llamada Rey estaba demostrando ser un rompecabezas más complicado que el panorama general. ¿Qué carajo? Respira hondo, Rey. Respira hondo, se dijo a sí mismo en lo que parecía un mantra infinito mientras regresaba con Ritsuka. No funcionó. ¿Qué coño pasó ahí atrás? Jin. Jin pasó. Bueno, no importaba qué pasara. Lo único que importaba era que lo manejara bien. Al menos, eso creía. La intervención divina, o bestial, debería decir, lo salvó en el último segundo. No sabía qué se rendiría primero. Su indiferencia o su cuello hacia la espada divina. Lo primero era algo a lo que estaba acostumbrado. Apretar el trasero, los dientes y los brazos hacía maravillas para evitar que su cuerpo se estremeciera de pánico y que su cara se convirtiera en papilla. Lo segundo. Bueno, digamos que uno no se recupera de la decapitación. No dejaba de mirar a sus espaldas. Jin seguía allí, siguiéndolos a él y a Ritsuka con la cabeza gacha, el flequillo ocultándole los ojos. Aún así, Kim notaba que lo miraba con el ceño fruncido. Lo miraba con el ceño fruncido, a juzgar por la sensación de agujas heladas en el cuello. Ella no dijo nada, y él tampoco. Ritsuka y Fou también guardaron silencio, y solo los sonidos de la vida del bosque y el crujir de la hierba rompían el silencio. La palabra ¿por qué no dejaba de resonar en su cabeza mientras seguía caminando en silencio? ¿Por qué Jin lo arrastró a ese claro en medio de la nada? ¿Por qué soltó comentarios vagamente amenazantes solo para acercarse a él sin decir nada? ¿Por qué desenvainó su maldita espada contra él? ¿Por qué? Ah, veo que ya terminaste, maestro, dijo Karna mientras él y Ritsuka llegaban al punto de la línea mística. Todo salió bien por tu parte. Escuché que tu grupo estaba separado. El rey recordó que Karna no era precisamente la persona más sutil del mundo, como lo evidenciaba la intensidad con la que sus ojos se dirigían a Jin, que estaba detrás de él. Las miradas de todos los demás sirvientes también se dirigieron a Jin, por supuesto, pero solo Karna dirigía esa mirada penetrante que la gente creía mortal. Sí, respondió. Todo salió bien. Solo nos separamos para hablar de algunas cosas. Si Karna se sorprendió, no lo demostró. Ya veo. Me alegra saberlo. Era, en cierto sentido, la verdad. Todo salió bien.
Cualquier cosa que le permitiera mantener la cabeza sobre los hombros, en su opinión, salió bien. Pero, en realidad, solo dio una respuesta tan cobarde para no enfadar más a Jin. ¿Quién sabe qué haría si la dejara al descubierto delante de todos esos tipos? Muy bien, dijo Olga desde el comunicador de Ritsuka. Prepárense. Prepararemos el cambio de rayos. A medida que transcurrían los segundos para su extracción, la mirada de Kim se posó en Ritsuka. En el hombro del niño, para ser precisos. Allí, sentado tranquilamente sobre Ritsuka, con la espalda ligeramente arqueada, estaba su salvador. Su bestial, peludo y adorable salvador. Fou, ¿tienes algún bocadillo favorito? ¿Qué? Solo dímelo. Cuervo. Claro, no habló Fou. Recuérdame preguntarle a Mash luego. Fou. Jeanne Alter estuvo a punto de incendiar Chaldea. Su armadura resonaba y tintineaba a cada paso mientras vagaba sin rumbo por la base, apretando los dientes hasta casi rechinarlos. A cada segundo que pasaba, su mente conjuraba nuevas maneras de incendiar aquel maldito lugar. ¿Debería empezar por los humanos, sobre todo por ese director canoso? Cortarle la cabeza a la serpiente parecía tentador. O tal vez debería empezar por los sirvientes. Quitarles la espada antes de asestar el golpe mortal. Pero claro, ya sabía con quién empezar. Kim. Solo tenía que encontrar al muy cabrón. Mientras caminaba por el pasillo, buscando alguna señal de su compañero, percibió el sonido de pasos que la acompañaban. Varios pasos de diferentes personas. Detuvo su paso y clavó los talones en el suelo, antes de girar con un silbido de fricción para enfrentarse a sus acosadores. Oh, ¿son todos ustedes, eh? Dijo con sarcasmo. Eran sus antiguos sirvientes, al menos algunos. Contó 4 entre sus confrontadores, bastante menos que los 9 que convocó entonces. Estaba ese caballero irritantemente noble, el pálido Drácula, el otro santo del pueblo y ese verdugo que no paraba de menear la cola ante la reina. ¿Y qué tienen que ver conmigo, eh? ¿Me tomás por ignorante, bruja? Preguntó Deón, mirándola con los ojos entrecerrados. Oí lo que hiciste con el maestro durante la cacería. Amo. Pero si no recuerdo haber hecho nada con ese chico. Dijo, fingiendo ignorancia. Sabía que no engañaba a ninguno, pero sus rostros, cada vez más agrios, eran todo un deleite para sus ojos. Tengo una venganza personal contigo, Juana de Arco Alter, declaró Vlad III, dando un paso al frente. Al ser invocada y haberme impuesto mi locura, se me ocurrían pocas cosas que pudieras haber hecho para humillarme más. Pero estoy dispuesto a olvidar lo pasado. Un remanente de una vida diferente, si quieres. Amenazar a nuestro maestro, sin embargo. Eso no puedo dejarlo pasar. Mi orgullo como príncipe de Valaquia no lo permitirá. Contuvo el impulso de poner los ojos en blanco. ¡Guau, mírate! ¡Qué noble sirviente! ¿Quieres una medalla para acompañar eso? Dijo con fingida extravagancia, abriendo los brazos y esbozando la sonrisa más dentada que pudo. Su rostro no se inmutó. Bueno, ¿por qué no lo dejamos ya? ¿Y ustedes dos? ¿Por qué vienen a verme? Su mirada se volvió penetrante y se dirigió a Sansón y Marta. Comparte la opinión de Lord Black, dijo Sansón con calma. Su mirada era serena y su tono sereno, muy distinto de lo poco que ella recordaba del verdugo loco de entonces, aunque suponía que ella era la culpable. Si te excedes y Chaldea decide que necesitas ser eliminado, te liberaré con la dignidad que mereces. Te lo prometo. Ja. Ya veo que otro hombre se ha vuelto demasiado egocéntrico, se burló. ¿Y tú, oh santo santo? ¿Qué razón tienes para confrontarme? Simplemente veo un alma que necesita guía, física, si es necesario, dijo Marta, con los ojos cerrados, como si no pudiera soportar ver la masa de volatilidad frente a ella. Ante eso, los labios de Jeanne Alter se crisparon. Así que ya está, ¿eh? Malditos santurrones. Solo querían enjaularla, matarla, expulsarla, ¿no era eso? Bueno, no se iría a ninguna parte, no antes de que ella y su compañero arreglaran las cosas. Y si tenía que luchar por ello, que así fuera. Falsa o no, la idea de luchar contra quienes la ven como una simple plaga no le era ajena. Esta vez tampoco se rendiría. Con un movimiento de sus manos, sus armas se manifestaron. Una espada y un estandarte cada una. Miró a sus agresores con furia, sin decir nada. Nunca lo entenderían. Deón suspiró levemente. Entonces, que así sea. En un instante, también desenvainaron sus armas. Por un instante, reinó el silencio mientras se entablaba un duelo, cada bando esperando a que el otro diera el primer paso.
Entonces Jeanne Alter se abalanzó. Detener. Todo se detuvo. La profundidad retumbó por los pasillos de Chaldea y reverberó en su cuerpo, y probablemente también en el de sus oponentes. En el pasillo, ahora quieto y frío, el calor de la batalla se apagó con solo esa palabra, todas sus miradas se fijaron en el origen de la voz. De pie al otro lado del pasillo, frente a ellos, con los brazos cruzados, sus penetrantes ojos azules entrecerrados y el ceño fruncido, estaba nada menos que su amo. Era el rey. Amo, saludó Deón cortésmente, con la espada aún apuntando a Jeanne Alter. No se preocupe, los cuatro deberíamos poder mantenerla a raya. Mientras tanto, quizás pueda avisar al director o a otros sirvientes para que, eso no será necesario. Esas cuatro palabras desataron la tensión de la sala como si solo se tratara de un niño malhumorado. Todos se giraron para mirar a Kim, incluida ella misma. Disculpe mi descaro, maestro, pero ¿se está escuchando? Preguntó Vlad. Entiendo que nos enfrentamos a una entidad que destruyó a la humanidad y que necesitamos toda la ayuda posible, pero es una conducta apropiada que un ejército descarte a cualquier merodeador de sus filas. Créame, mi experiencia es innegable. Me inclino a estar de acuerdo con Lord Vlad, maestro, dijo Sansón. Si lo que te preocupa es la misericordia, entonces aprecio tu compasión, pero puedes confiar en la indolencia de mis ejecuciones. Marta no dijo nada, pero sus ojos se movieron repetidamente entre Kim y Jeanne Alter, su mirada se detuvo en cada uno por unos segundos mientras lo hacían. Lo entiendo, dijo Kim, con su voz aún en ese tono tranquilo, y estoy de acuerdo en que hay que cuidarla, pero prefiero dejar esa responsabilidad en mis manos, y solo en mí. Maestro, dijo Deón lentamente, frunciendo el ceño con preocupación, usted sabe que esto podría volverse violento, ¿no es así? Si resulta ser cierto, le pido su confianza en que puedo manejarlo yo mismo. Se volvió hacia Jeanne Alter. Entonces, le pido de nuevo que le extienda esa misma confianza a Jin para que no llegue a ese punto. ¿Está seguro, maestro? Confío en ella, dijo. No un sí ni un lo soy, sino una reafirmación de su confianza en ella. Envainen sus armas. En ese momento, su rabia se disipó, como si nunca hubiera existido en primer lugar, y con su rabia desaparecida, también lo hicieron sus armas junto con su voluntad de luchar. Ya veo, dijo Deón, envainando la espada. Entonces, te lo dejo a ti, maestro. Si fueras cualquier otro hombre, maestro, dudaría de tu cordura, dijo Vlad sin rodeos. Pero un hombre como tú podría saber de lo que habla. Muy bien, envainaré mi lanza. Como usted ordene, maestro, dijo Sansón simplemente. Sus cuatro posibles oponentes simplemente se dieron la vuelta y se alejaron de ella, como si hace apenas unos segundos la estructura de Chaldea no corriera peligro en su enfrentamiento. Marta, justo al pasar junto a Kim, le puso una mano en el hombro y le dedicó una sonrisa cómplice. Entonces, de repente, eran solo ellos dos otra vez. Entonces, comenzó Jeanne Alter, ¿qué vas a hacer conmigo? Por un breve instante, Kim no respondió y simplemente la miró fijamente, como si la desafiara a hacer cualquier cosa menos preguntar. Pero por una vez, no mordió el anzuelo. No, esta vez se tragaría su orgullo y simplemente se lo preguntaría. Nada, dijo. Nada. 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 Preguntó ella, sin siquiera molestarse en disimular su confusión. Así es, dijo. Y, Jin, me gustaría que hicieras lo mismo. ¿A él le gustaría que ella hiciera lo mismo? ¿Nada? ¿Qué? De repente, la impactó como un tren de carga. Un momento de eureka, como decían los griegos según lo que le contó el grial. Y ella se quedó perpleja. ¿Eso es todo? ¡Qué fastidio! La distancia que creó entre ellos no era rechazo ni repulsión. Solo quería que se integrara en todo este lugar de Chaldea, ¿no? Que no hiciera nada, que fuera ella misma y se dejara llevar. Le resultaba ridículo. Porque ella, la bruja dragón, que hacía apenas una semana era su mayor enemiga, se haría amiga de los humanos y sirvientes, algunos de los cuales la querían muerta. Porque si no, no puedo estar a su lado, fue su inmediata réplica. Suspiró. Qué entrometido era su compañero. Pero no podía decir que estaba disgustada. Está bien, maestro, dijo. Ya lo entiendo. Ya lo entiendo. ¿Tú haces? Asintió. No puedo decir que me guste, y debes estar loco diciéndome qué hacer, pero entiendo lo que intentas decir, y aunque me resulte molesto, supongo que intentarlo no hará daño.
Bueno, no estaba muy segura de que ese fuera el caso. ¿Cómo relacionarse con su autoproclamada hermana? Puaj. Preferiría comer tierra. Pero por su pareja, lo intentaría una vez. Ya veo, dijo. Me alegra oírlo. Ella resopló ante su breve respuesta. ¿Cómo se atrevía a resolver con tanta indiferencia la tensión entre ellos con tan pocas palabras? ¿Cómo se atrevía a decirle que se pusiera cómoda como si no quisiera matarlo cada vez que lo vio la semana pasada? De verdad, el descaro de su compañero era incomprensible. ¿Todo eso solo para que aprendiera a ser ella misma? Tenía las mejillas tensas. Maldita sea, estaba sonriendo, sonriendo muy, muy fuerte. HMPH. Bueno, te seguiré la corriente. Me portaré bien. No apuntaré con mis espadas a nadie, bueno, quizá de vez en cuando. Pero, no te hagas la tonta otra vez, ¿vale? Al fin y al cabo, somos compañeras, ¿no? Dijo, con el rostro desencajado al final. Esto no era propio de ella, pensó, pero al diablo. Necesitaba esto. Sí, dijo después de unos segundos de silencio, sí, somos socios. Y eso fue suficiente para ella. El rey no lo entendió. Supuso que nunca lo hizo. Su repentino ascenso a la fama, que comenzó hace 2 años, ¿quién demonios asume que un tipo que estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado fue en realidad el vencedor de los monstruos? Los repentinos y aparentemente inexplicables saltos de lógica que la gente hizo para convertirlo en un héroe en su mundo y en un mago en este, y también detalles menores, como que Karna parecía creer que era una especie de figura noble a la que admirar. Nunca entendió realmente ninguno de ellos. Cómo ni por qué sucedieron, pero había llegado a poner la otra mejilla y simplemente vivir con ello. Nunca parecía poder evitar que sucedieran, ni siquiera prever que sucedieran, y pensar en ellos solo le causaba dolores de cabeza que se convertían en sus propios problemas. Así, cuando se trataba de acontecimientos inesperados que lo involucraban, Kim había aprendido a dejar de pensar. Con esto no pudo hacer eso. Sí, sí, lo somos, socio, dijo con inquietud, con el rostro cansado por una vez de mantener la expresión, como había llegado a llamarla. Parecía que la había estado usando mucho más a menudo que nunca desde que llegó, a veces incluso inconscientemente. Por eso, se le había ocurrido ponerle un nombre. Bueno, quizá la expresión no fuera el mejor. Un trabajo en progreso, supuso. Jin resopló de nuevo, esta vez con un inconfundible tono de satisfacción en el sonido. No sabía cómo satisfacerla. Simplemente seguía con su día, con la esperanza de evitar volver a verla después de esa misión casi desastrosa, de camino a la cafetería a almorzar. Pero claro, ¿cómo podía el destino dejarlo en paz? Tenía que encontrarse con Jin contra 4 de sus antiguos sirvientes, armados unos contra otros. Su primer instinto fue huir, siempre era el primer pensamiento que le venía a la mente en estas situaciones, salir corriendo, pero su temperamento le dijo de inmediato que huir era una idea estúpida. La imagen, la posibilidad de que oyeran sus pasos y lo hicieran irrelevante, y una parte muy, muy pequeña de él pateándolo por volver a huir de sus problemas. Así que se quedó, y después de unos segundos agonizantes, les gritó que pararan. Y luego vino la parte realmente estúpida. Eso no será necesario, le dijo a Deon. Luego, confío en ella, les dijo a todos los presentes. ¿Por qué hizo eso? Podría atribuirlo a una reacción instintiva, típica de cómo siempre urdía sus palabras antes de que su mente las filtrara para prolongar y, finalmente, escapar de una situación particular. Pero recordaba cómo se sintió al decir esas palabras. Eran pesadas y claramente provenían de lo más profundo de su corazón. Pero aún así, ¿por qué tuvo que ir y decirlas? Bueno, entonces creo que voy a la cafetería. Prueba esto de hablar con otros. Parece un buen punto de partida. Será mejor que me observes. El tono de Jin se había suavizado en comparación con sus interacciones anteriores, al igual que su rostro. Él, seguía sin entender cómo las tonterías de él respondiendo nada con pánico la calmaban tanto. Pero supuso que eso significaba que ella ya no intentaría matarlo. Está bien, dijo, nos vemos allí. Bien está lo que bien acaba. Él simplemente iba a seguirle la corriente. Jin le dio una última sonrisa, antes de darse la vuelta y dirigirse a la cafetería. Fue entonces cuando, de repente, una idea le cruzó la cabeza. Jin era producto de un deseo del Grial, ¿no? Eso fue lo que escuchó de Olga y Romaní. Entonces, tal vez podría sacarle información. Vaquero.
¿Qué opinas del Santo Grial? Por un momento, se detuvo y apoyó la barbilla en los dedos, como si lo pensara detenidamente, pero su sonrisa divertida le decía a cualquiera que era una burla a la reflexión profunda. Supongo que desearía la caída de la humanidad. Con solo unas pocas palabras, todo desaparecería, dijo, antes de reírse entre dientes. Es lo que habría dicho hace un rato, pero como mi compañero está intentando salvar el mundo, supongo que tengo que posponerlo. Así que, nada. No tengo nada para ese maldito Santo Grial. No es eso lo que estaba preguntando, pensó secamente, pero una respuesta era una respuesta, supuso. De todos modos, nos vemos en el almuerzo. Y con esto se acabó. Y aunque todavía no lo entendía, Kim se permitió un suspiro de alivio. Se giró hacia la figura de Jin, que se alejaba, y se dirigió al baño de Chaldea. La tensión le revolvía la vejiga. Mientras se abría paso, un pensamiento le asaltó la mente. Jin. Aunque no lo viera todo, era evidente que ella se sentía feliz, y quizá incluso agradecida por lo que él hiciera. ¿Era por lo que decía? ¿Por decir cosas como confío en ella y nada? Solo lo hacía con la esperanza de que lo escuchara y dejara de acosarlo, para salvar el pellejo. Eso, y tal vez le molestó verla calumniada de esa manera. De todas formas, ya estaba fuera del lío con Jin, de alguna manera, sano y salvo. ¿Se atreve a decir que salió bien? Bueno, supongo que ya está resuelto mi problema con Jin. Al entrar en la cafetería, Jeanne Alter se propuso como meta almorzar como lo haría una persona normal. Había eludido esta rutina tan necesaria la semana pasada, porque si los sirvientes no necesitan comer, los que sí lo hacen deben hacerlo por alguna maldita razón social, y ella había decidido no participar en eso. Bueno, ya no era así. Ahora, iba a comer. De alguna manera, fue más difícil de lo que parecía. Su pie golpeaba impaciente el suelo de la cafetería. Un rítmico sonido metálico resonaba con cada golpe, atrayendo aún más la atención. El ambiente, notó, había cambiado de inmediato en cuanto entró en el maldito lugar. Casi todas las miradas del personal humano se posaron en ella antes de volver a sus comidas con murmullos, mientras que algunos sirvientes, sobre todo aquellos con los que casi se abofeteó media hora antes, la miraban constantemente. Era, por decirlo suavemente, de lo más molesto. ¿Chuletas de cerdo? ¡Guau! Chaldea sí que es la mejor. Qué suerte tuve de llegar al hotel de 5 estrellas para sirvientes. Dijo el sirviente de cabello rosado frente a ella mientras se dirigía alegremente a su mesa, sin dejar ningún obstáculo entre ella y el mostrador. Los siguientes pasos que dio fueron acompañados de una respiración profunda. Bien, eso era todo. Nada de tonterías. Solo sube y pide el almuerzo. Nada más. Ella golpeó su mano sobre el mostrador. Oye. ¿Dónde está el almuerzo? Y está bien, puede que no sea eso, Jeanne Alter. El arquero, lo recordaba como el dueño de ese extraño mundo de engranajes y armas, vestido con una sencilla camisa gris y un delantal, la miró con las cejas aplanadas. ¿La menospreciaba? Su boca empezó a contraerse. Quizás su forma de pedir comida no era la adecuada, y sus últimas impresiones de ella eran todas de la bruja dragón, y esta era su primera vez allí, pero sin duda, esas no justificarían. Toma tus propias porciones. Oh. A toda prisa, sirvió el surtido de comida en su bandeja, sin preocuparse por que se viera presentable ni por calcular bien las proporciones de cada parte, y se fue a toda prisa. Porque tenía y hambre, sí, no porque estuviera avergonzada. No era sangre la que le subía a las mejillas, solo y un rayo, sí. Sentada en una mesa vacía, se tomó un momento para observar la comida en el plato. Era inesperadamente, sofisticada, pensó. Intentó recordar la comida, cualquier tipo de comida, solo para encontrar recuerdos de las raciones insípidas y el pan duro que comía con sus soldados como muestra de camaradería cuando aún la llamaban la Santa, y antes de que la llamaran coge cabras. También había leves indicios de comidas calientes y jugosas de otra vida, pero no iba a confiar en los recuerdos de esa santa sagrada. Entonces no tenía ningún marco de referencia. Durante un minuto entero, no dio un solo paso para llevarse la comida al parecer, chuletas de cerdo a la boca. No fue hasta que se dio cuenta de que se le podría enfriar la comida que empezó a preparar un bocado sin pensarlo. La salsa de encima, y luego, comer el cerdo con las patatas fritas. ¿Eso es lo que se supone que debes hacer? ¡Ay, al diablo! Es comida, no ciencia espacial. Si de verdad era más complicado, no merecía la pena.
Entonces, Jeanne Alter tomó torpemente el bocado con una cuchara y se lo puso en la boca. ¡Santo cielo! Mierda, no recordaba los segundos siguientes, salvo lo que vio inmediatamente después. Un plato vacío. Reclinándose en la silla, emitió un sonido indigno. Comer, decidió, era genial. Entonces, con el rabillo del ojo, vio un azul distintivo, un azul que el grial le había dicho que se llamaba azul mezclilla. Curvó los labios. ¡Qué suerte tenía! No solo había podido disfrutar de una comida tan deliciosa, sino que su otro objetivo del día también estaba allí. De un patinazo, se levantó de la silla y se dirigió hacia el hombre de uniforme vaquero, que destacaba notablemente entre el resto del personal. No era sorda. A veces oía rumores sobre cómo ese tipo de vaqueros había urdido el plan para poner al ejército en su contra. ¿Y su nombre era? ¿James? Gritó, colocando su mano sobre la mesa e inclinándose hacia el hombre que masticaba. Y de inmediato, sintió un cambio drástico en la atmósfera de la habitación. Lo ignoró. Esto era entre él y ella. El hombre, James, no dejaba de masticar la comida. La única razón por la que ella supo que la había notado fue porque sus ojos se movían visiblemente tras sus gafas de sol. Entonces, ¿fuiste tú quien ordenó la operación Coge Cabras? ¿Así la llamaste? Preguntó con indiferencia, pero con un tono innegable de tono en cada palabra. James terminó de masticar y, en lugar de una respuesta, recibió un pequeño suspiro mientras él se reclinaba ligeramente hacia atrás, con la cabeza ladeada hacia el techo, como si no mereciera la atención. Su rostro se contrajo. De alguna manera, él era justo lo que esperaba, aunque también mucho más molesto. Y esas gafas, qué molesto era no poder ver a los ojos a la persona con la que hablabas. Una parte de mí quiere matarte, dijo alto y claro con sinceridad, y la temperatura de la habitación bajó. Pensó mucho en sus siguientes palabras y en cómo se desenvolvió todo. Se convirtió en follacabras, y luego, en su furia, decidió matar a Kim, pero sus intentos descuidados solo llevaron a esa fatídica conversación que tuvieron al final de esa noche. De hecho, te mataría en cualquier otra circunstancia, pero si no lo hubieras hecho, quizá nunca habría hablado con él como lo hice esa noche, así que, ella respiró profundamente y se levantó de inmediato, alejándose de James. Gracias, eso es lo que se supone que debes decir, ¿verdad? Él no respondió. Ella resopló y apartó la mirada. La audacia de este hombre era insondable. Difamar su nombre, poner a todo su ejército en su contra y sembrar la semilla de su derrota, solo para no responder siquiera cuando ella, la ofendida, le agradeció. Fue un poco humillante, para ser honesta. Pero, considerando que no tendría a su pareja si no fuera por lo que hizo, la pequeña humillación fue un precio justo. De repente, el sonido de algo de plástico chasqueó desde la dirección de James. Ella se giró hacia él. Se había quitado las gafas de sol, revelando unos ojos azules que la miraban fijamente. Había una pequeña, casi imperceptible, pequeña marca en su rostro, ligeramente oculta por la barba. Durante exactamente 10 segundos, él solo la miró directamente a los ojos sin decir nada, antes de pronunciar sus primeras palabras. Eres bastante gracioso. Está bien, olvida lo que acabo de decir, te voy a matar ahora. Esa noche, Olga Marie leería, con los nudillos apretados con fuerza contra la frente, acerca de cómo un sirviente intentó maltratar a uno de los empleados de Chaldea y cómo varios sirvientes tuvieron que impedirle físicamente que lo hiciera. En ese momento, la primera chispa de pensamiento sobre cómo podrían manejarse futuros conflictos potenciales entre servidores apareció en la cabeza del director. No puedo creer que haya dicho eso. Tranquila. No pretendía nada con eso, creo. ¿Y qué crees que debería consolarme? ¿Y por qué me sigues? Jeanne tuvo la decencia de mostrarse avergonzada mientras Jeanne Alter la fulminaba con la mirada. Caminaban juntas, alejándose de la cafetería, minutos después de que ella casi le pusiera las manos encima a ese maldito James Rider. Podría haberlo hecho también, de no haber sido por todos esos sirvientes entrometidos que la retenían, incluyendo al gobernante a su lado. Durante el minuto siguiente, caminaron en silencio, solo el sonido de sus botas contra el suelo. El frío de los pasillos empezaba a invadir su piel, pero no de una forma incómoda. ¿Y entonces? ¿Por qué sigues siguiéndome? Preguntó de nuevo, esta vez sin siquiera mirar a Jeanne. Quiero disculparme, dijo Jeanne, atrayendo su mirada. No me correspondía decir que no eras la compañera del maestro. Tu definición es un poco diferente a la de la mayoría, pero, creo que es genial a su manera.
Miró a Jeanne un momento, captando lo que parecía un arrepentimiento genuino en su rostro, antes de volver la vista al camino. MMM. Como si necesitara tu aprobación. ¿De verdad soy tan desagradable? Eres entrometido. ¡Ac! Santurrón. ¡Qué asco! Y lo más importante. Realmente molesto. ¡Ay! Jeanne se frotó los hombros, como si cada palabra de Jeanne Alter fuera un puñetazo. Se pellizcó el puente de la nariz. ¿Por qué, por qué tenía que compartir cara con alguien tan femenina? Se suponía que ni siquiera debían relacionarse. Jeanne debería estar con Marta, Marie y las demás chicas buenas, mientras que ella se sentía mucho más que cómoda con locos como ese caballero berserker y su compañero. Pero tal vez podría hacer una excepción. Entonces supongo que no puedo sacártelo de encima, ¿eh? Jeanne la miró fijamente, con la boca ligeramente abierta, antes de transformarse en una sonrisa empalagosa. Claro. Supongo que te estaré molestando, Jeanne. Probablemente deberías llamarme de otra manera, y viceversa. Bueno, y no me importaría mucho que me llamaras hermana mayor y no tientes a la suerte. Juana. Ambos se giraron al oír la voz, era Ritsuka llamando a Jeanne. Pareció darse cuenta de su error al llevarse la mano a la boca. Perdón. Me refería a la Jeanne normal, espera, eso no es lo que yo. Suspiró. Esto podría volverse molesto rápidamente si se integraba en Chaldea como lo había planeado. Necesitaba una forma de diferenciarse a la autoproclamada hermana suya. Y, por suerte, el método perfecto ya estaba ahí. Jin, decidió. De ahora en adelante, llámame simplemente Jin.